Bienvenidos sean todos a Relatos Macabros. El día de hoy le narraremos una historia con el título de Diabólica Energía. Comenzamos con la historia. Muchas veces no sabemos la procedencia de las cosas que compramos. Me encantó este objeto, pero nunca imaginé la terrorífica que fuera. Lo llevé a mi casa y afectó emocionalmente mi vida. Ella es María Jesús, quien disfrutaba adquirir artículos de colección o antiguos, porque ella es muy estudiosa de este tipo de objetos que son elaborados artesanalmente o porque tienen una historia en su fabricación. Doña María presume tener en su hogar un área donde presume con sus amistades diversos artículos que causan asombro, ya sea por el estilo, la conservación o de donde proviene, además del costo. Manifiesta que en algunas ocasiones a su familia no le gusta determinado producto, aunque ella es la que lo selecciona y compra, pero por las diferentes tipos de gustos ha tenido dificultades en la tenencia de algunos de ellos y los ha regalado para evitar diferencias en el seno familiar. No es que sea coleccionista, aclara doña María, sino simplemente le atraen algunas cosas y le agrada ser dueña de artículos que no son comunes. Quien narra este interesante caso, al hurgar entre sus recuerdos, y de ahí se desprende hacer memoria, que hace varios años fueron a visitar a unos familiares a la Ciudad de México. Fueron todos en una camioneta muy cómoda. Ya estando con los parientes en la capital del país, fueron a recorrer algunos tianguis para comprar diversos artículos y luego ir por las sabrosas barbacoas, que son muy famosas. El recorrido se extendió a otras zonas, ya no solo de la Ciudad de México, porque los tianguis son muy frecuentes en distintos lugares de la periferia con el Estado de México, de tal forma que llegamos a Chalco, y ahí en uno de esos tiraderos en la calle compramos algunas curiosidades, y entre ellas me gustó un cuadro con un marco fabuloso, artesanal y con fino acabado, que desde la primera vez que lo vi me atrajo esa sofisticada moldeado del trabajo. Cuando ya volvimos a la entidad, revisamos lo adquirido y poco a poco fuimos depurando las cosas que trajimos. Chucherías desde luego, pero cada quien su gusto. Cuando ya todos se reincorporaron al trabajo o a la escuela, me quedé solo en mi casa y al final le dediqué tiempo a ese enigmático cuadro, que realmente la imagen no era tan bonita, pero en cambio el marco era lo que a mí me encantaba. Asegura doña María Jesús, que pensó bien que en ese cuadro podría colocar una pintura de su hija, ya toda una profesional, y para eso realmente había adquirido esa moldura tan hermosa. Limpió perfectamente ese artículo y colocó la imagen de su hija en esa madera labrada. 2 noches después, al bajar a la cocina por un vaso de leche, escuchó voces y pequeños golpes en la pared de la sala. Le llamó la atención, pero pensó que era en la vivienda vecina y mejor se fue a la recámara y siguió durmiendo. Al 4.º día repitió la dinámica de ir por un vaso de leche
y volvió a escuchar voces que no identificaba correctamente, porque realmente no se entendía lo que decían, sumado también a esos pequeños golpes en la pared. En esta ocasión se armó de valor y decidida a saber qué sucedía, fue dando seguimiento al ruido provocado por esos suaves golpes en la pared. Lo primero que se le ocurrió, que ese ruido en la pared era de algunas salamandras, pero firme en su propósito de llegar al fondo, descolgó el cuadro y detrás no había nada. Fue a la otra parte de la pared y tampoco había nada. Entonces, ¿de dónde provenían esos golpes en la pared? 2 días más se repitieron esas escenas y decidió platicarlo con una hermana, la cual de inmediato habló con una comadre que sabe de hechicería, la que pidió ir con ella para platicar de ese asunto llevando el cuadro. Doña María Jesús fue a visitar a la hechicera y le contó dónde compró ese cuadro y la eliminación de la pintura que traía, y luego colocó la imagen de su hija graduada. La sesión fue prolongada y ahí frente a ella la hechicera quitó la foto de la hija de doña María, y al quedar solo el marco ella empezó a hacer impresionantes invocaciones, sahumerios diferentes, hierbas impregnadas de aguas y alcohol, movimientos corporales, y pronunciaba palabras sin definir. Llegó el momento en que, sin que ella se diera cuenta, en un espacio amplio esa moldura de madera comenzó a arder y se quemó totalmente. Doña María Jesús recibió la explicación que ese cuadro había sido utilizado para hacer trabajos malignos a una persona, quedando impregnada este tipo de energías llamadas residuales. Nuestra protagonista dejó de comprar ese tipo de artículos. Muchos los fue regalando, en tantos otros los quemó para evitar más sorpresas. ¿Tiene usted en su casa artículos que no sabe su procedencia? ¿Guarda productos con este tipo de fenómenos paranormales? ¿Le agrada a usted estas energías residuales? Los esperamos en el siguiente relato, en Relatos Macabros Tabasco MX. Muchas gracias. Suscríbanse, comenten y compartan nuestras historias de relatos macabros. Créditos. Escrito y dirigido por Juan René Colorado Sosa. Imagen y realización por Juan René Colorado Gutiérrez. Voz y efectos especiales por Antonio Colorado Martínez.